Hoy, en 678, la gran noticia del día. A partir del 1 de septiembre, aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias. Hasta este mes pagaba impuesto a las ganancias el soltero a partir de los 8.360 pesos y el casado con 2 hijos, como ejemplo, a partir de los 11.563 pesos. Ahora, con esta deducción especial, es genérico para todos: trabajador que no cobra sueldo bruto más de 15.000 pesos por mes, no paga impuesto a las ganancias. El 99,3% de los jubilados y pensionados, estamos hablando del orden de los 6 millones de jubilados, 5.975.623 no van a estar pagando. Hemos también modificado los rangos para quienes perciben el salario familiar, y el último rango, que era hasta 8.400 por cada uno de los trabajadores en materia individual y 16.800 en términos grupales, pasa a contemplar los nuevos rangos, que es básicamente que cada trabajador o gane menos de 15.000 pesos o que el grupo familiar no supere los 30.000 pesos. Hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre soltero y casado, y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, y todo aquel que deja de tener deducción por ganancias comienza a percibir también una asignación familiar. A un día de la audiencia en la Corte, la Iglesia y la ONU a favor de la Ley de Democratización de Medios. La presidenta Cristina Fernández recibió en una audiencia oficial al relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, Frank LaRue, quien reiteró su apoyo también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se ha reunido con el titular de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, quien ha brindado su apoyo a la Ley de Medios en el sentido de que haya la mayor pluralidad posible, ¿no? Tuvimos una reunión con Monseñor Radrizani. La opinión de la Iglesia ha estado presente siempre. Los fondos buitre versus la Argentina. La relación de la política de desendeudamiento con el empleo, el salario y la vida de todos. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York creo que es un poco injusto con Argentina. Nos condena porque la Argentina es un deudor recalcitrante. La Argentina ha pagado entre el año 2003 y el año 2012 $173.733 millones de dólares. Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. El juicio es del 0,45% del total de los bonos emitidos en deuda por la Argentina. Cada vez que hay una noticia que es mala para la economía argentina, hay sectores que se regodean, que se ponen contentos. Hay que ser irresponsables, ¿no? Clarín. Fallo. La Argentina perdió por goleada. Fallo contra el gobierno. Qué paradójico. Un gobierno que no endeudó al país, sino más bien lo desendeudó. A ver, esto no afecta al gobierno argentino, afecta a la Argentina. Es muy importante entenderlo. Nos visita la periodista Mara Laudonia, autora del libro Los buitres de la deuda. Mañeto le contestó a Víctor Hugo. Homenaje a Víctor Hugo esta noche, mira. Soy el demonio. Soy el demonio. Me cuentan que anoche en el programa del Grupo Clarín alguien se disfrazó de diablo diciendo que yo lo había acusado de ser eso. La realidad es que yo me referí claramente a Mañeto. Si alguien quiere sentirse tan Mañeto que lo que se dice a Mañeto lo siente para él, es su problema. Tras ser repudiado por los reporteros gráficos, Clarín respondió con agrietantes argumentos. Diarioregistrado.com. Reporteros gráficos repudiaron a la Nata. El periodista de Clarín opinó irónicamente sobre un viaje institucional realizado por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y le recomendó que se compre una Kodak Pocket. La Asociación de Reporteros Gráficos emitió un comunicado de prensa repudiando los despectivos dichos de Jorge Lanata. La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, que se ve que no tiene nada que hacer, sacó un comunicado donde dice que
ridiculizamos que lo acompañara un equipo de prensa. Me parece un comunicado idiota, me parece un comunicado imbécil. El síndrome de Peretti. En el mundo de la psiquiatría, Diego es un especialista, que exige diferentes diagnósticos y hay toda una polémica si se incorpora. No conozco el síndrome. No conoces el síndrome. No. Ibris. En caso si se toma la locura como realmente está descripta, que está dentro de lo que se llama psicosis, estructura psicótica y todo eso, no podría gobernar un país, por favor. Eso se notaría en un segundo. No, porque no se notaría, no llegaría ni a ser militante barrial. Yo me río de esto, cuando se habla de... Pero ¿cómo? Polemizar sobre si la presidenta está loca. A mí me parece una tremenda estupidez. Discúlpeme. Como yo digo, muy interesante el cruce entre el más grande de los simuladores y Diego Peretti. Gaby Michetti no interpretó el cambio de época. Si vos tenés un niño que vas a dar en adopción a una pareja homosexual y la sociedad no lo tiene naturalizado, me parece que estabas metiendo al chico, esta es mi visión. ¿Qué es no tener naturalizado? Y como que no hay una aceptación general sobre las parejas. Claro, hay como ciertos lugares y ciertos sectores de la población que son muy reacios y muy reaccionarios a este tema. Y la verdad que si algo que hay que agradecerle a este gobierno es el tema de la ley de identidad, la ley de matrimonio igualitario, que son cosas que de verdad ayudan a muchísimas personas a poder vivir en un país mucho más igual para todos. Como que no es Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de multiplicadoras. Notice. 1. Otra distinción para el país. Le entrego las llaves de la ciudad, que no es ni más ni menos que un símbolo de hermandad entre nuestros pueblos. Las llaves que justamente tienen la imagen de ese maravilloso cerro de Montevideo que identifica a nuestra ciudad. 2. Vuelve la cadena de los actos fallidos. Tenemos que trabajar en la agenda del rediseño institucional para promover la transparencia, o sea, prevenir la corrupción. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción, Vos dijiste una palabra clave. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Digamos, defender, atacar la corrupción. Hable más alto de Narváez, por favor. 3. Nueva York a los pies de la Legión. Ganaron González y Berlov. Los tenistas argentinos pasaron a la segunda ronda en el Abierto de los Estados Unidos. Ahí hablamos de Paula Barfachea, quien enfrentaba a Kimiko Date. Y la Argentina la pudo superar por 6-3 y 7-6. 4. Tremenda vuelta de Paco Cambiaso. Te lo cuido, maestro. Aquí está, aquí llegó. Tu nombre es Paco Cambiaso. 10, 11, 12. ¡Pará! ¿Qué haces? El 13 me usa de felpudo. Gracias. Che, pará, yo también quiero un papel. Y chupáselo al chueco. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Multiplica 678. Un programa que se fue haciendo sin querer queriendo. Bueno, si quieren nos echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. El sol calma la lengua de los lagartos.
Vamos, Barra, vamos. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches otra vez. Gracias. Gracias al señor que grita. Señores y señoras del panel, señora Sandra Rosa, ¿cómo está? Bien, muy bien, tranquila. Muy bien, está muy tranquila. También Nora, también Moyano y el señor Barone, que lo quiero mucho. Barone, buenas noches. Gracias por tu cariño especial. Se lo merece. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Mara Laudoña, que es egresada de la carrera de Economía, licenciada en Economía, es periodista especializada en Economía, Finanzas, ha estado de corresponsal en Washington para El Cronista, todas cosas terribles para mí. Participó en cumbres económicas internacionales y es jefa de sección de Economía de TELAM, entre otras cosas, es columnista en radio y televisión. Y acá me lo agarrás. Ha escrito este libro, Los buitres de la deuda, el desendeudamiento de la Argentina contado a través de sus protagonistas. Así que lo ha escrito ella con sus propias manitas. Gracias por estar a la cámara. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, tenemos una noticia de nada, de hace un ratito atrás. ¿Quién la cuenta? Moyano tiene ganas. Yo no leerla, no sé si a contarla. Aumentó el piso del mínimo. El gobierno anunció la suba del del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Durante el encuentro que hubo con los empresarios y anunció esto la presidenta, a partir del 1 de septiembre los saberes brutos inferiores a los 15.000 pesos de los trabajadores solteros o casados quedarán exceptuados del pago del impuesto a las ganancias. O sea, nadie que gana menos de 15.000 mangos por mes va a pagar ganancia. Nada, no se paga nada de ganancia. No. Bien. Varios aplausos. Sí, claro. Ahí está el que pagaba ganancia aplaudiendo. Un voto nuevo. Es la primera vez que sucede esto. Claramente que es un reclamo de un sector. No se van a grabar tampoco los plazos fijos, por otro que era la otra opción de los que tienen ahorros en plazos fijos, no van a tener ningún El de la tribuna, plazo fijo, no la tiene. plata no sale de ahí. Importa. Sale de una obligación que les van a hacer pagar a los empresarios muy importantes. Ah, mira vos, Mara, ¿qué te pudiste enterar? Porque nada, no estamos todavía... Bueno, la medida es reciente, pero marca un poco para mí la primera respuesta concreta al resultado de las PASO, donde el gobierno está retomando la iniciativa política con medidas concretas, ¿no? Un poco es este tema a nivel local e internacional por las dos medidas fuertes, ¿no?, que se han tomado ya a principio de esta semana. Respecto de los beneficios, está beneficiando a 1.500.000 personas entre empleados y jubilados y el efecto que tiene es que solo el 10% de los que pagan estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias y eso es obviamente un muy reducido porcentaje. El 10% de todos los que laburan. Todos los trabajadores y de los jubilados menos del 1%. Ajá. O sea que es la verdad una medida importante y bueno, pero como toda medida esto implica una inyección de más consumo porque obviamente quienes necesitan que se levante el piso de ganancias son quienes más consumen. ¿Tenés idea de cuánto pagaba un tipo que ganaba 15.000 pesos por mes? ¿Aproximadamente? No tengo los rangos, pero le representaba, digamos, lo que representa es que seguramente esto vaya directo al consumo y eso es lo que va a impactar también en el crecimiento, que eso es positivo, pero también hay que moderarlo porque se calculaba que eran cerca de 20.000 millones así inyectados a la economía desde el punto de vista global y bueno, y hay medidas que para compensar van a tratar de gravar sectores que no habían grabado nunca, como la renta financiera, pero ciertos sectores. No se va a grabar plazos fijos, porque plazos fijos, por ejemplo, bueno, cualquiera hoy puede tener un plazo fijo chico, digamos, y estaría en contra de lo que es el tema de permitirle ahorrar, ¿no? Al pequeño ahorrista, el que quiera ahorrar, y se va a grabar si... renta financiera, pero por ejemplo títulos que no coticen en bolsa. Eso hay que ver un poco las especificaciones, pero fue un poco lo que dijo la presidenta hoy. Bien, Sandra. Sí, habría que ver mañana, hay que estar expectantes por las reacciones, ¿no? Porque después de las elecciones se escuchó mucho que el gobierno tenía que escuchar. Creo que esto es un paso de lo que ha escuchado en ese diálogo, pero muchas veces sabemos, ¿no?, que dicen tiene que escuchar, y cuando escucha la presidenta o el gobierno y actúa en consecuencia, tampoco les gusta. Así que lo más probable es que tampoco les guste. Bueno, pero ahora seguro que Moyano va a volver al gobierno.
seguro. Sí, porque la CGT estaba pidiendo... Bastante menos pedía. Pedía menos que esto. Sí, sea con el 50%, ¿no? Subió el mínimo, así que va a volver, mañana vuelve. Y para sectores más del sur, ¿no? El aumento es mayor, es un 30% para compensar un poco las zonas, digamos, más alejadas y que puedan tener y que necesitan, digamos, de más ingresos para cubrir las necesidades básicas, digamos, que cumplen aquí en Capital. No son las mismas proporciones de gastos que en el sur. Eso es importante también. Por las distancias, por los fletes, por todo eso. ¿Me explicás para los menores de 12 años y para mí qué es la renta financiera? Renta financiera es el ingreso que viene no de la economía real, de lo que produce una empresa, por ejemplo, que produce un bien, sino la renta financiera es un servicio servicio financiero, que tiene que ser bancario, puede ser por la compra y venta de títulos públicos, inversiones sofisticadas, y entonces se grava esa actividad, y esa actividad... Se la compra de un bono, este tipo de cosas, inversiones que dan ganancia, se cobra impuestos sobre eso. Claro, que estuvieron históricamente fuera de un esquema de tener que pagar impuestos, ¿no? Y era justo quizá tener que tomar una iniciativa en este sentido también, ¿no? Porque había una descompensación respecto a los sectores de la economía real, y bueno, y donde empezó el gobierno es en algunos sectores y tratando de cuidarse de preservar, por ejemplo, el tema de los plazos fijos, que era una preocupación general, ¿no? Y eso existía en muchos de los proyectos que había en danza de renta financiera. Había prácticamente la mayoría de los proyectos hablaban de alcanzar los plazos fijos, por eso esto es importante. Claro. No creo que ya en 250.000 pesos el proyecto de Massa ya grababa los plazos fijos. O sea, ¿Vos decís que Moyano está contento? Yo creo que es objetivamente es un reclamo que en su momento encabezó Moyano cuando lideraba la CGT y que él argumentó como motivo de distintas medidas de fuerza que impulsó una vez que rompió su alineamiento con el gobierno nacional. Esto es un dato objetivo. Ahora saldrá a lo mejor a festejar. Es obvio que políticamente ahora Moyano está negociando con Sergio Massa, más allá de que cerró filas con Francisco de Narváez. Bueno. Ahora, pero habría que, pensando en esto, ¿cuál es el costo social que podría tener, digamos, en el caso del Estado, al perder ese ingreso? Es una pregunta que podés hacerte. Ya debe haber respondido, no tenemos los datos. ¿De dónde sale el dinero? Porque si ya no aportan esos cientos o miles de millones, ¿a quién se lo sacan? Bueno, es que ahí es donde anunció las medidas estas que implican por eso. La aplicación de impuestos a la transacción de acciones que están realizadas fuera del mercado bursátil de Buenos Aires, que eso no sé específicamente cómo es, porque escuché el lineamiento general, y por otro lado también la aplicación de un nuevo impuesto del 10% en el reparto de dividendos de las empresas. No sé a partir de qué monto se aplicará esa tasa impositiva. Digamos, pero lo más importante es esos ingresos vuelven por el consumo. O sea, el impuesto al consumo mismo que van a tener los bienes que compren... Va a compensar la pérdida del ingreso. Sí, va a compensar y a eso apuesta el gobierno también, un poco para mantener la política de crecimiento también es importante, ¿no? Y también ahí eso va de la mano con una advertencia que hizo la presidenta también, en el sentido de que esta cantidad de dinero en el mercado interno no implique un incentivo para que los empresarios aumenten los precios. Supongo que no. Son 1.317 millones. Son 1.317 millones de pesos. ¿Ya los contaste? No, yo no los conté. Los contaron los periodistas que escribieron las crónicas. O sea que bueno, es un aumento de sueldo. Y de hecho sí, un aumento de plata en el bolsillo, por eso es más plata en el mercado interno. Claro, y uno podría tener en base a esos datos que vos diste y que hoy dijo la presidenta, que más que la presidenta lo dijo el titular de la FIP, que el 80%, el 90% queda fuera del pago de ese impuesto y solo queda el 10% de los empleados, ¿no? Uno se pregunta cuánta gente gana ese dinero, ¿no? Para no pagar impuestos. Y quedan pocos que ganan más de 15.000, apenas el 10%.
digamos, Sí, entre los que estarán los que ganarán el más rico miles. de la población, seguro. Alcanza, realmente es quienes ganan más de esa cifra y que están alcanzados por ganancias son, digamos, considerados de clase alta acá en Argentina. O sea, que esto alcanza a la clase media, seguro. O sea, Y también se corrió el salario familiar hacia arriba. Escuché que está en familias con 30.000 pesos de ingreso van a cobrar el salario familiar. Sí, Cosa porque que ahí ya- me parece mucho, Ya pero no se bueno. divide entre solteros y casados. Claro. Bueno, pero todo esto lo hicieron por las elecciones. Es una medida electoralista, obviamente. Pues déjenme decir lo que yo siento, porque yo tengo esa parte mía de ahí de la calle Autocrítica. Arroyo que la voy a decir. Por las elecciones. ¿Y qué me responden? A ver, Y que La autocrítica de Barón. oficialistas. Que tenés a ver, razón, ¿qué Me Barón. avergüenzo de ser kirchnerista, varones. La verdad. Le dan casa, le dan comida, Le dan aumentan los sueldos. La verdad. Eso Este quería gobierno que digan. electoralista. Jubilan a 2 millones de tipos. Y perdón, y no dejan legislar a los Eso, legisladores. eso. Porque lo hacen directamente y los legisladores que quieren ir a discutir eso en él no pueden. Ahora Le vamos. sacaron la pelota de juego, se la llevaron a la casa. ¿Saben lo que es en un partido de fútbol? Lo que hace el dueño de la pelota, se la lleva. Y nosotros, ¿y cómo no podemos jugar? No, si ya jugué yo, ya gané. Vamos con los fondos buitres. Sí, dale. Los fondos buitres versus la Argentina, los buitres de allá, los buitres de acá, los pajarones de todas partes. Lo vemos. Los fondos buitre versus la Argentina. La relación de la política de desendeudamiento con el empleo, el salario y la vida de todos. Es imprescindible analizar y entender este tema en su contexto y cómo la decisión estratégica, opuesta a las que gerentes de las corporaciones tomaban en otros tiempos, guarda estricta relación con el salario, el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la vida de cada uno de nosotros. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York creo que es un poco injusto con Argentina. Nos condena porque la Argentina es un deudor recalcitrante. La Argentina ha pagado entre el año 2003 y el año 2012 $173.733 millones de dólares. Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Esto lo hemos hecho absolutamente con recursos genuinos, sin acceder al mercado de capitales. Bueno, también es recordar que nuestro gobierno es un pagador serial, pero no es un endeudador serial. El juicio es del 0,45% del total de los bonos emitidos en deuda por la Argentina. Exactamente. 0,45%. Quedó el 7% afuera, pero los que litigan son el 0,45%. Bonos que fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido defaulteados, valían muy poco, y si se le hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares sería de algo más del 1.300%, algo que realmente carece de lógica. El fallo de Griesa, y ahora ratificado por la Cámara, nos trae de nuevo el pasado, un pasado que creíamos enterrado. Nos quieren perjudicar el presente, condicionar el futuro. Fíjese cómo este fallo nos trae el 2001, nos lo tira por la cabeza. Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Qué lindo es dar buenas noticias. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Yo creo que lo peor que puede pasar es que no paguemos la deuda. El que depositó dólares recibirá dólares. Lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco. Recibirá dólares. Un default histórico que terminó con el gobierno de Kirchner y la Baña renegociando la deuda. Sobre los 81.800 millones de dólares de deuda elegible, se canjearon 62.200, esto es un 76%. Una quita muy importante. Fue la quita más importante de la historia también. Sin lugar a duda, una renegociación además muy inteligente. Nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Tienen que sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado. Gurúes que fueron parte del problema. Responden algunos a alineamientos políticos e ideológicos y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Podríamos nombrar
El plan para salir del default está equivocado. Carlos Melconian, febrero del 2004. La negociación la veo muy mal, muy mal. La Argentina está replicando el pasado como ocurrió en el caso de la Guerra de las Malvinas. Jorge Ávila, febrero del 2004. Debiéramos ceder la cobranza de parte de los impuestos al comercio exterior. Daniel Alzana, febrero del 2004. Me han aconsejado todo el día que no lo diga. Perdón. ¿Cuál es la importancia de pagar? Liberarnos de la presión del fondo. Yo creo que Argentina vuelve a dar una gran sorpresa al mundo, sin lugar a dudas. De la peor crisis, que yo creo que no estaba en ningún manual de la historia del mundo, la de nuestra del 2001, Argentina sale contra todos los pronósticos del Fondo, del Banco, del G7, del G8, del G49. Luego, durante mi presidencia en el año 2010, volvimos a abrir el canje y ahí llegamos a una cifra récord de aceptación de reestructuración de deuda, que es el 93% de quienes, a quienes les debíamos. Cada vez que hay una noticia que es mala para la economía argentina, hay sectores que se regodean, que se ponen contentos. Hay que ser irresponsables, ¿no? Clarín. Falló. La Argentina perdió por goleada. Y es interesante cómo algunos medios tomaron la cuestión, ¿no? Fallo contra el gobierno. Qué paradójico, un gobierno que no endeudó al país, sino más bien lo desendeudó. A ver, esto no afecta al gobierno argentino, afecta a la Argentina. Es muy importante entenderlo. Es valorable, más aún analizando la historia, la posición a favor del país que adoptaron varios de los referentes de la oposición tras los anuncios de la presidenta. Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino. Va a consistir precisamente en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7% que no ha ingresado. Es muy interesante, Daniel, apreciar que la oposición, al parecer, va a recibir bien este proyecto que envía el gobierno. Aparentemente sí, los jefes de casi todos los bloques ya avisaron que no van a poner obstáculos. Me parece que esa es una buena postura. Fíjate vos que si depende de vos que quiebre tu país, vos qué tenés que hacer, tratar de que no quiebre o hacer política y que no importa que quiebre. Sí. A mí me parece que claramente hay que tratar de que no quiebre. Creo que hay que votar a favor, es decir, hay que darle el instrumento al gobierno para que trate de solucionar este problema que es muy grave para la Argentina. Pero además hay una cosa, el gobierno negoció bien la deuda. Dijo Ricardo Alfonsín sobre el fallo a favor de los fondos buitre. Me parece injusto e inequitativo. Por supuesto que yo no comparto en absoluto ni la decisión de Griesa ni la decisión de la Cámara de Apelaciones. Me parece una barbaridad. En consecuencia, nosotros vamos a facilitar el tratamiento de cualquier iniciativa. No tuvieron la misma generosidad los economistas del dualdismo, tanto en la vertiente macrista como en la masista. Comenzando por Melconian, cuyos antecedentes son ineludibles. Regaló un inesperado mimo a los buitres. El PRO es algo nuevo. Ahora quiero que conozcas a Carlos. Carlos Melconian. Contarle a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones de tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Y también tenés los buitres, llamados buitres, que son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países berreta a 20 guitas. Y ahí apareció Argentina. Es el camino de la ratificación donde al juicio le tenés que pagar. ¿A usted le parece incorrecto que se usen las arcas del Banco Central, las reservas, ¿no es cierto?, para pagar lo que hay que pagar, la deuda argentina? ¿De dónde sacaría la plata? La deuda de capital se paga con toma de capital. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Son los mismos que están pensando en volver a la cuestión de la deuda, volver a los tiempos del megacanje, de volver a endeudar. Y en sintonía, el economista de Consulta de Massa, que en 2010 lideró la operación Reservas para desfinanciar al Estado, ahora parece haber olvidado aquella actitud obstaculizadora. Necesito que me ayuden a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Lo hacemos tarde, lo hacemos mal y lo hacemos en contra del propio pueblo argentino. Argentina debiera haber resuelto esta situación
En el 2010. Pero en el 2010... Redrado no quiere que las reservas se usen para pagar la deuda. Estoy convencido que las reservas tienen que quedar dentro del Banco Central. Quien estuvo de acuerdo con pagar, en el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto, y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares. Quedamos con 18.000 y nadie dijo nada. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Y ahora 48.000 millones de dólares y hemos tomado 6.000 y algo para el Fondo del Bicentenario, y se tiene una actitud exactamente opuesta a la que se tuvo en el año 2005. Me hace pensar más en operación política que en cualquier otra cosa. La defensa de intereses inconfesables por ser contrarios a los del país trae aparejado el ocultamiento. Solo eso explica contradicciones que se pasan de flagrantes. Lo niega. ¿Vos decís que me niega? Y pensará que pierde votos en la provincia de Buenos Aires, sacándose una foto con usted. Primero, yo no le pedí ninguna foto. Pero hay un acuerdo que él niega haber hecho. No, él no niega el acuerdo. Él dijo que sí hizo un acuerdo conmigo. Si no, preguntale a él. ¿Hay un acuerdo con Mauricio Macri? No, yo soy del Frente Renovador, papi. Si negase sería un mentiroso. Frente Renovador, Carilino, Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. En la provincia de Buenos Aires todos los gastronómicos votan a Massa. Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Necesito que me ayuden a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Nuestro compañero Luis Barrio Nuevo, que sin duda es el hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional. Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Por último, y como decíamos el domingo, cada día más querible Gaby Schultz festejaba el no ingreso al Congreso de Domingo Cavallo. Sin embargo, las ideas del responsable de las dos grandes catástrofes de nuestra historia reciente están vivitas, coleando y solapadas tras jóvenes promesas neoliberales. Queremos estar contentos, se votó en paz, no hubo incidentes, no hubo ninguna denuncia, y lo más importante, no entró Cavallo. Estoy pensando hacia el año 2015, que es cuando vamos a votar para elegir un nuevo gobierno. La alternativa probablemente nazca del mismo peronismo o del PRO, que es donde está Macri, gente que apoyó las políticas de los 90. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el 1 a 1. Estos bonos que hoy les dan derecho a los buitres a demandar a Argentina, no los emitió este gobierno, no se emitieron del 2003 para acá, se emitieron en la década del 90, en el megacanje. En definitiva, de lo que se trata es de decidir dónde uno está. Y a diferencia del eslogan de los 90, de primero pagar la deuda para después crecer, lo que hace el gobierno de Néstor y Cristina es primero crecer para después pagar. Por eso tenemos crecimiento con inclusión y capacidad de pago, y hemos cumplido uno tras otro todos los vencimientos de esa deuda reestructurada. Bueno, Mara, vos estás siguiendo el tema porque aparte tu libro tiene que ver con los protagonistas, o sea, venís siguiendo el tema de los fondos buitres desde hace rato. Sí, exactamente, yo estuve en Dubái cuando se presentó el primer canje de deuda. También estuve en la audiencia de Nueva York que se hizo hace poquito, que estuvieron el vicepresidente Amadou y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, que estuvieron presentando la posición argentina y que derivó después en el fallo desfavorable al país que sucedió la semana pasada. Pero bueno, lo primero que me surge mirando el informe es
digamos, que el tema se instaló como un tema de campaña, ¿no? El tema fondos buitre no estaba, por lo menos hasta las PASO, no estaba en la campaña, y ahora este fallo, como bien dijo el gobierno, Cristina, nos obliga a pensar si queremos volver al 2001, ¿no? Estaba mirando todo lo que nos costó llegar a hoy y todos los obstáculos que fuimos sorteando, donde veíamos que teníamos que sortear primero al Fondo Monetario, las exigencias del Fondo Monetario, cómo pagar, si pagar o no con reservas. Fueron todos obstáculos que se fueron sorteando y se fue definiendo una política de desendeudamiento donde el gobierno recuperó la capacidad de pago, donde tiene un nivel de endeudamiento donde le permite seguir creciendo. Esto se ve muy fácil en el número así grande. En el 2012 estábamos en un 160% de deuda respecto del producto de lo que produce un país, y hoy ese número es solo 45%. Y si le sacamos lo que nos endeudamos intrasector público, o sea, a los más amigos, a los que nos prestan en pesos, a los que digamos son sectores del Estado, esa cifra baja considerablemente, y hoy se puede decir que tema de mercado hay solo menos de 10%. Con lo cual me parece hasta sensato que la oposición tome este tema como un tema de largo plazo, y por lo menos la mayoría de los que escuchamos, y que tenga un criterio, bueno, por lo menos Alfonsín, Pinedo, tuvieron un criterio sensato de largo plazo, de mirar de acá para adelante, porque esto nos involucra a todos los argentinos. Si nosotros tenemos que pagar este fallo en realidad es 1.300 millones para pagarle al 0,45, que son los fondos buitre, uno de los más, se puede decir los más agresivos, Paul Singer, que es un magnate multimillonario que tiene a Elliott, que es el fondo buitre, digamos, que es dueño, bueno, de los títulos que tiene de la Argentina, pero también hay 13 pequeños acreedores. Pero esos 1.300 millones se pueden llegar a convertir en más de 20.000 millones de dólares, porque hay que contabilizar el resto del 7% que no ingresó, que también se va a querer adosar a la sentencia, y los intereses impagos de esa deuda, que te suma algo imposible de pagar, donde el gobierno se va a tener que volver a endeudar. Entonces, si la propuesta de pago de la Corte es que el gobierno se vuelva, para pagarla de un día para el otro, se va a tener que volver a endeudar inmediatamente. Entonces, ¿a quién recurrís? ¿Al FMI de nuevo? ¿Al mercado? Eso es lo que el gobierno intentó evitar, y además llama mucho la atención este fallo, ¿no? Porque en todos estos años, digamos, el gobierno se presentó ante la Corte con todos los pasos procesales, y logró que la misma Corte le acepte el canje de deuda que había sido en el 2005 y el 2010. Y luego, con este fallo, parece ignorar el canje que aceptó el 93% de los acreedores, ¿no? Claro. Cuando decís la Corte, perdóname, ¿te referís a la Corte de los Estados Unidos? Sí, cuando hablo de la Corte estoy hablando primero de Tomás Griesa de primera instancia, y después la Cámara de Apelaciones. Nos falta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en este tema, que, todavía no tomó el caso, hay expectativa a ver si lo va a tomar o no, y si no lo toma, o si falla, o si reconfirma este fallo que es desfavorable al país y de todo punto de vista cuestionable, ¿no? Porque que obliguen a un país a pagar de una y a endeudarse nuevamente es, la verdad que no es una solución de pago. Yo no lo veo como una solución de pago. Si falla en contra, ¿qué hizo Cristina Kirchner? Anunció que quienes tenían, problemas para cobrar en Nueva York, en el caso de que se confirme el fallo, van a poder cobrar por legislación nacional, y van a tener que optar si quieren o no ingresar a un canje local. Y cobrarían acá, ¿no? Empezarían a cobrar acá y no en Nueva York. Ahora, esto desata una nueva campaña, que la se ve hoy en los diarios, que bajaron los bonos, bajó el no sé qué, tengo acá el bono discount. Es como que esto generó mucha desconfianza, y el país se le desconfía del pago, entonces bajan no es tan así. Nuestros papeles. Hubo un impacto inicial, como todo siempre hay cautela, porque esta medida se anuncia pero no se va a aplicar hoy, se va a aplicar el día que se necesite. Está claro que no van a dictar un canje de legislación nacional si la Corte Suprema toma el caso y puede revisar la apelación.
El tema es que los bonos hoy se corrigieron un poquito y yo te diría que es al revés, porque por ahí bajaron un poco los de legislación nacional, pero subieron algunos que eran de legislación exterior, o sea, ley externa. Estamos hablando, estos bonos son para poder pagar la ley externa, con lo cual se están compensando de lo que venían bajando cuando no estaba este dato de que podía darse una garantía de pago, que es la nueva garantía de pago. Así que eso es relativo y en realidad hay que esperar. Lo que sí te podría decir es que desde las esferas oficiales confían de que esto puede llegar a tener impacto positivo en el sentido de que hay muchos fondos institucionales del exterior que tienen bonos ya con legislación nacional. El bono que se va a pagar el 12 de septiembre, ahora los 2.000 millones de dólares que anunció Cristina, la mayoría está en poder de tenedores extranjeros, institucionales grandes extranjeros. Con lo cual confían en la ley nacional, confían en que la Argentina va a pagar, y si realmente ven una restricción de la Corte de Estados Unidos que les va a impedir que el gobierno pueda pagar normalmente, yo no veo por qué no querrían venir. Se cuestiona así la historial de pago de la Argentina y todo, pero lo que hay que reconocer que hace 10 años la Argentina viene ideando una estrategia para poder pagar. ¿Y cómo se puede pagar? Primero hay que crecer, y es lo que sucedió, y bueno, y destinar una porción, digamos, de recursos para el pago de la deuda, pero bueno, manteniendo una política que esta fue la política de crecimiento con inclusión, ¿no? Claro, no, me refería a que la campaña ya empezó. ¿De qué depende que la Corte de Estados Unidos tome o no este caso? Mira, depende en realidad de si lo ve un problema, digamos, si lo ve realmente un problema federal o no, y si también depende del apoyo de Estados Unidos. Pues si Estados Unidos logra, o sea, se pronuncia... ¿No se pronunció ya? Sí, se pronunció en instancias anteriores cuando se lo solicitó la Corte, ¿no? Acá podría presentarse o espontáneamente o esperar a que la Corte Suprema le pida una opinión. Es de prever que como acá hay un soberano en el medio, no estamos hablando de... podría llegar a pedir opinión antes de pronunciarse sobre el tema. ¿Y Estados Unidos qué dijo? Dijo que para él es un problema en las relaciones económicas internacionales y que además tiene impacto sistémico esto, cosa que el fallo de los jueces fue muy cerrado y no lo admite eso, o sea que sería cuestionable. Y por otro lado están los terceros afectados, ¿no? Que ellos lo ven como un tema de violación a la propiedad privada, porque acá les están sacando plata de los acreedores para pagar. La Argentina, trataría de explicarlo brevemente, ideó un mecanismo en el 2005 para evitar lo que le pasó a Perú en el pasado, de que Elliot le logró embargar, el fondo buitre, el mismo que tenemos hoy, estamos padeciendo, le logró embargar las cuentas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un fideicomiso, es un fondo, reservó esa plata para que el pago se haga en la Argentina y que sea el Banco de Nueva York, que pague a los acreedores en Nueva York. Y Griesa fue directo a esos fondos y los bonistas que van a recibir la plata lo interpretan como una violación a la propiedad privada. Y no se descarta que ellos mismos puedan acudir ante la Corte Suprema porque se ha confirmado un fallo que para ellos es una violación a la propiedad privada, ya lo han dicho. Y supongo que van a ir a todas las instancias para ver que se pueda tomar o no este caso. La verdad es que estadísticamente te dicen que se toman muy pocos casos, pero acá me parece que no hay que guiarse por las estadísticas. Ese efecto sistémico que explicaste recién que ocurriría si el fallo fuera negativo en la Corte para Estados Unidos, ¿lo podés explicar qué sería? Sí. ¿Y qué se perjudicaría el mundo o las sociedades con ese fallo? Bueno, tenemos un mundo que hoy está en crisis de deuda. La crisis de deuda impensada de la crisis de los 30, donde, por ejemplo, Grecia ya reestructuró su deuda y nos enteramos estos días que Italia está en proceso de reestructurar su deuda y no sabemos si España en cualquier momento, y bueno, y así uno tras otro. Grecia reestructuró su deuda y también tuvo una mayoría que ingresó al canje, pero una minoría que no ingresó y que son de legislación extranjera. Bueno, por ahora se ha dicho que los fondos buitres han presionado a ese país y ha obligado a pagarle el 100% a los buitres y no a los del canje. ¿Esto qué hace? Desestima un poco que si vuelve a haber un segundo canje, por ejemplo, porque Grecia, todo el mundo dice que
tiene los números como para de nuevo volver a tener que reestructurar su deuda, porque no ha podido crecer pese a todo el paquete de salvataje que recibió, pero porque lo hizo a costa de un ajuste tremendo que tuvo que hacer debido a las condiciones que le impuso la Troika. Entonces, en esas condiciones vuelve a reestructurar. ¿Qué acreedor va a querer entrar si sabe que Grecia le siguió pagando a el fondo buitre, en este caso Kenneth Dart, que también lo tenemos nosotros, lo padecemos? Y también puede ser que deje de pagarle a los fondos buitre. En el caso que deje de pagarle a los fondos buitre van a ir a tocar la puerta a Grecia de nuevo y decir, mira, acá Grecia no me pagó, ¿qué hacemos? O sea, y no solo lo dice la Argentina, lo está diciendo Francia, le hizo un amicus, como dice un documento amigo a la Corte Suprema, muy contundente sobre el impacto sistémico. Francia se presenta como el experto en el tema porque es un negociador de la deuda del Club de París, ha reestructurado deuda durante los últimos 50 años. Imaginemos si Francia no tiene experiencia para decir que esto tiene impacto sistémico, con lo cual hay una presión política de la Corte Suprema de tener que revisar esto. Y ni hablar los enemigos de la Argentina, ¿no? Recordemos Sam Kruger del FMI, el propio FMI que, bueno, amagó con presentar una posición explícita ante la Corte, pero no lo hizo, pero la hizo pública. Y se sabe que el FMI opina que hay impacto sistémico importante y está muy preocupado por este fallo. O sea, también está la posibilidad, no se sabe, de que el FMI vuelva a considerar, bueno, el tema de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, y de Cortes Supremas y política, que ya vemos como... Qué horror, que está todo mezclado. Vamos a... Bueno, mañana es la muy original audiencia que ha organizado la Corte Suprema y vamos a ver quién está a favor de la ley y quién no está a favor de la ley. Vamos a ver el informe. A un día de la audiencia en la Corte, la Iglesia y la ONU a favor de la Ley de Democratización de Medios. Mañana, justo en el día del cumpleaños de Clarín, es la audiencia convocada por la Corte y todavía nadie ha explicado qué artilugio podría utilizar el máximo tribunal para desdecir su postura de 2012. Quizás de una manera ingenua, la Corte Suprema de Justicia le hace un regalo al cumpleaños de Clarín. Este 28 de agosto le está diciendo a Mañeto y sus Goodfellas, los buenos muchachos, le está diciendo que tiene todavía derechos y cosas para decir en torno a la ley de medios, lo cual ya parece mentira al cabo de 4 años. Que la Corte Suprema tenga necesidad de que 5 ONG de un lado y de otro vengan a decirle a esta altura de los acontecimientos qué es la ley de medios, parece mentira. Y ese es el regalo, uno de los regalos. El próximo podría ser un fallo que sea a favor de Mañeto o mínimamente a favor. Que el fallo a favor del pueblo que votó a través de su Congreso esta ley no sea total, definitivo y absoluto, para que la ley de medios sea lo que es, una ley antimonopólica. Queríamos saber su opinión respecto de la reunión del miércoles en la Corte Suprema de Justicia. Primero me dio la sensación de que se trata de una maniobra dilatoria. En segundo lugar, no puedo pasar por alto que fue convocada pocos días después del resultado de las PASO, es decir, como si el clima de época fuera lo que determina decisiones del más alto tribunal de justicia de la Argentina. La Corte ya lo tiene dicho, escrito y firmado por la totalidad de sus miembros, que no está en juego el derecho a la libertad de expresión. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma lo sugiere. Lo que está marcando la Corte es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Hay un cambio doctrinario de la Corte. La Corte ha vuelto a ser una Corte que custodia exclusivamente, en términos absolutos, el derecho de propiedad. Nuestro compromiso
con la plena vigencia de una ley por la que desde hace muchos años venimos luchando muchos sectores del campo popular. No queremos que el poder económico sea la razón para los que tratan de imponerle límites a la democracia. La posición de Clarín es insostenible argumentativamente, y la ONU y la Iglesia se expresaron en favor de la norma democrática y democratizadora. Por supuesto. Confirmando así la importancia de la ley, los medios hegemónicos no te lo informaron. La presidenta Cristina Fernández recibió en una audiencia oficial al relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, Frank LaRue, quien reiteró su apoyo también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se ha reunido con el titular de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, quien ha brindado su apoyo a la Ley de Medios en el sentido de que haya la mayor pluralidad posible, ¿no? Tuvimos una reunión con Monseñor Radrizani, que es el titular de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahora, no es nueva esta opinión, ya él lo había expresado en otras oportunidades y la Iglesia también ha participado a través del mismo en las audiencias públicas que se realizaban en el Parlamento Nacional cuando se debatió la ley. Digo, por lo tanto, la opinión de la Iglesia ha estado presente siempre. Aunque cueste creerlo, han pasado 4 años de la sanción de la ley y tal demora en la aplicación revaloriza estas postales. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias. Jorge, un abrazo, buen día. Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo andas? Un abrazo. La verdad es que lo escuché realmente me pareció increíble. Porque usar la palabra desaparecer en la Argentina no es neutral, ¿me entendés? Es pesado. Clarín, si hay un momento en el que creció, fue durante la dictadura. O sea que es un cinismo increíble la publicidad, pero por lo menos cállate la boca. Justo hablan de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años fue Clarín. ¿Y la gente por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín? Víctor Hugo, existe algo que yo técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. ¿Todos están de acuerdo en que tiene que haber una nueva ley? Creo que venimos a hablar de la nueva ley de servicios audiovisuales de comunicación. Sí. Porque están poniendo en el Zócalo ley K de control de medios. ¿Cómo? Eso es una interpretación. Sí. Sí. Me parece que no, que estamos hablando de una nueva ley de servicios audiovisuales de comunicación. Porque si no, se está como dirigiendo la atención. Estamos hablando de lo mismo, nada más que periodísticamente. Me parece que no es correcto. A mí me parece que los periodistas lo pueden titular como consideren. Sí, claro, pero si hablamos de periodismo independiente... Y si hablamos de libertad de expresión, cada periodista puede titularlo de la manera que quiere. Está bien, pero me parece que bueno, que en ese caso yo puedo avalar o no, digamos, Zócalo. La verdad que no estoy de acuerdo. Por supuesto. Yo estoy hablando de una nueva ley... No, que no esté de acuerdo es una cosa, que sea incorrecto es otra. No, pero en ese caso hay que decirle a la audiencia entonces que bueno, que estoy en un conflicto de intereses, pero lo tengo que blanquear. Si no, estoy dirigiendo y estoy haciendo una especie de colonización de la subjetividad. Ahí va a haber un debate fuerte, porque nosotros no hay debate, Raimundo. Bueno, Patricia. Es simulacro de debate. Nadie debate. Pero me dejas... Debate es agarrar un artículo y decir, che, a ver este artículo Patricia, y cambiarlo. ¿vos te imaginás si vos tuvieras una licencia, lo que sería el nivel de concentración? ¿Qué concentración? La que estás haciendo acá. Para finalizar, las opiniones vertidas por el presidente de la Corte en distintas oportunidades dan lugar a pensar que se resolverá en favor del interés general y no en el de un particular, por más poderoso que fuera. Para mí es como una obligación moral tratar de aportar todo lo que pueda para hacer cambios profundos para que la justicia esté más cerca de la gente. Los jueces no debemos gobernar, tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá. Un modelo de justicia que no se demore por causas injustificadas. Un modelo de justicia que juzgue a quien tiene enfrente con imparcialidad, cualquiera sea el poder económico, político o de otra naturaleza que ostente. La justicia igual para todos. Lo que va a suceder el miércoles es sumamente importante.
Ese equilibrio que busca la Corte es el que desea el pueblo argentino, para escuchar muchas voces y no elegir de presidente a quien le conviene a ese poder mediático, para siempre hacer lo que quiera. Bien, bueno, nosotros tenemos, no sé, la suerte, la casualidad, está acá Mariana Moyano, que antes de que nadie la conociera, estaba laburando hace ¿cuántos años en la Ley de Medios, Moyano? Y yo entré a la facultad en el 87, así que... Desde ahí. Desde el 87. Claro, claro. Bueno. Sí, no, yo, muchos. No, digo, entre los muchos que laburaban y bregaban por cambiar y por obtener una nueva Ley de Medios. Bueno, contame. Bueno, mañana hay una audiencia que la verdad que es extraña, porque no es ni una audiencia pública, ni es un encuentro con los jueces de la Corte, o sea, es una figura nueva, digamos, donde van a estar los amigos de las partes. Y a mí una cosa que me pareció interesante, viendo tanto el listado de los amigos que presentó el Estado, como de los amigos que presentó Clarín, lo que me llamó la atención es que todos los, ya sean asociaciones, personas, entidades, ONG, grupos, lo que sea, que presentó Clarín, son todos organizaciones ultrapoderosas que están conformadas, claro, todos por propietarios, conformadas para defender los intereses comerciales, como la AIR, por ejemplo, que es la entidad internacional de... Sí, ahí hubo una cosita interesante, igual con ADEPA. No la aceptaron. Bueno, espera. Sí, perdón. No, porque está bueno lo de ADEPA. Después hay varias personas que están ligadas a una ONG que se llama ADC, Asociación de Derechos Civiles, que está como una de las figuras principales Alejandro Carrió, que es el abogado de la familia Noble. Y en esa ADC figuran tanto Lucas Sebastián Grossman, que es uno de los amigos de Clarín, que mañana va a hablar porque fue aceptado por la Corte para hablar, como Eduardo Teiza, por la Asociación de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica. O sea, la telaraña puesta... Son amigos de los negocios, digamos, no es que son amigos porque se quieren. Son todos o ONGs armadas por Clarín para... No hay cariño. O entidades... Son como nuestros amigos, digamos. No, pero es que en serio, porque nuestros amigos, los amigos de la ley, del Estado, son, por ejemplo, Miguel Rodríguez Villafañe, un abogado que viene defendiendo las cooperativas hace 40 años, para que tengan lugar. Damián Loretti, el hombre que más sabe del tema de telecomunicaciones y sobre esto. Después están las universidades, que desde un inicio, como te digo, en 1987, ya en la universidad estábamos discutiendo eso, se presentan a las universidades. La Asociación de Juristas de Argentina, que es una asociación que defiende los derechos humanos desde siempre, y el que va a hablar es Beinus Smukler, un abogado que era perseguido durante la AAA y ejercía su rol de abogado defendiendo, quiero decir, vos tenés una diferencia de figuras, de qué están defendiendo cada uno. Sí. Y en el listado de lo que Clarín presentó, va todo por el lado del derecho civil y comercial. O sea, la discusión la van a llevar a ese terreno, no al terreno de los derechos humanos. Y una última cosa que quisiera contar. Una de las personas que va a hablar es Eliseo Verón, que era... hablar por la parte de Clarín, que era uno de los profesores frente al cual nosotros nos maravillábamos en la universidad, y es quien nos enseñó qué es un relato, que la realidad solo puede contarse con un relato, valga esto para los que se burlan, y que la realidad es una construcción. Eso nos lo explicó Eliseo Verón. Y Eliseo Verón, en el año 98, a la Nata le decía, practicando siempre como la Nata, el periodismo paranoico. Y termina este texto del año 1998, porque la Nata lo denunciaba a él, entonces se enojó, y dice, ahora bien, quien se construye un posicionamiento ético de denuncia de la corrupción tiene que ser muy, pero muy cuidadoso. Jorge Lanata es muy, pero muy desprolijo. Mañana van a ir juntos de la mano. Eliseo Verón, que trabajó para el Grupo Clarín durante muchos años, el que diseñó la comunicación. Sigue trabajando y ahora va como vocero. Lo que quiero decir es que él puede cambiar de opinión. Lo que no pueden decir es que no estamos discutiendo lo mismo desde hace décadas y que lo que están defendiendo es un interés absolutamente comercial. Y ellos quieren llevar al terreno ese y no hablar de libertad de expresión ni de abrir las bocas, digamos, de expendio de posibilidades de información. Ahora, ¿qué ibas a contar con respecto a ADEPA? Que originalmente ADEPA se presenta para aparecer como uno de los independientes. Qué bueno. Y el vocero iba a ser Carlos Jornet, que es el titular de La Voz del Interior, que es de Clarín.
La Corte ahí les dijo, no, muchachos, Es mucho. Ya demasiado. Y una cosita más que me parece pésimo, que la Corte no aceptó a ninguna voz de los medios comunitarios. Ni AMARC ni Farco fueron aceptados para hablar mañana. Bien. Me parece mal. Sí aceptó como independiente a la defensora del público, ¿no? A la A defensora Cintia del Taviano. público, a un grupo de estudiosos de Derecho, que De es la la Facultad- Franja Morada de la Universidad de Buenos Aires. Son los únicos dos fuera de Luego, los... y a Gilles Carbó. ¿Alguien me puede explicar para qué sirve la audiencia de mañana? Para hacer tiempo. Más tiempo. Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si en este la país, verdad. después de 4 años, la Corte Suprema, Pero que pareciera a que ver. fuera la Corte Suprema de otro país, necesita que vayan a explicarle todo de nuevo. Pero por ahí no entendieron algo, qué sé yo, bueno. Pero La vieron verdad ese que archivo es de, perdón, absurdo. lo vimos todos y lo vieron. El archivo, ese diálogo entre Víctor Hugo y la Nata. Sí. Víctor Hugo, la Nata, hoy que es Clarín, está diciendo todo lo contrario en ese momento. Claro. Es impresionante. Es que era tan claro, tan evidente, tan extraordinario eso. En poco tiempo, como se tergiversaron las cosas. Un día Por eso que yo creo que hay que poner un poco de humor, y usando la palabra que usó la Nata, que era cínico, y hacer un poco de cinismo constructivo. Pero nadie espera, cuando Lorenzetti se expresaba acerca de la justicia, todas esas retóricas, a veces esas vaguedades que quedan bien decir, y que uno después en la acción de la Corte ha comprobado inestabilidades, incongruencias, en fin, no espera demasiado. Pero digo, lo que ¿Vale? se ve, Sí, perdón, que digo que se ve en los dos informes es que finalmente las decisiones, por ejemplo, de una Corte Suprema son decisiones políticas. Para que la Corte Suprema de Estados Unidos agarre el caso, solamente, digamos, lo agarrará si el gobierno de Estados Unidos la presiona. Porque efectivamente es un problema sistémico, ¿no? Lo que ocurriría si se confirma el fallo. Y acá vemos lo mismo, el informe lo menciona bien. Casualmente, justo después de las PASO, se llama esta maniobra dilatoria. Y finalmente las razones por las cuales se van a inclinar por un lado y por el otro tienen que ver con ese balance de poder, con ese balance de interpretaciones acerca del futuro, acerca del lugar que quiere ocupar Lorenzetti, acerca del vínculo con el gobierno, acerca de lo que va a venir en 2015. ¿No? Es decir, suponer que los fallos tienen que ver con ajustarse estrictamente a la letra de una Constitución es una cosa demasiado ingenua, me parece. Mara, ¿qué te parece? Bueno, yo, mi opinión no es como experta, sino como ciudadana y periodista, ¿no? Lo que me parece increíble que un grupo económico pueda, por tanto tiempo, pudo resistirle a los tres poderes de Estado, ¿no? En un momento, en un principio, fueron las organizaciones sociales las que estuvieron casi 20 años tratando de que esto lo tome el Ejecutivo. Lo toma el Ejecutivo. Se va después a una pelea en el Legislativo. Una pelea, yo creo que fue una de las leyes más debatidas, ¿no? Si recordamos, 2009, fue muy fuerte. Se crea, está la nueva ley de medios en el 2009 y después tardamos 4 años para la justicia, en la parte judicial, para que tome una definición. Yo creo que son maniobras dilatorias, pero yo creo que cada vez se está acorralando más la Corte Suprema y va a tener que tomar una definición, y por lo que parece se está acorralando y porque no tiene muchas chances de negar la realidad, ¿no? O sea, democratizar la información es combatir los monopolios. Y bueno, yo quería decir que yo también trabajé, ¿no?, en Monopolio Clarín, por las dudas, porque no es que tenga... y de hecho estuve trabajando en Clarín en el momento que se votó la ley. Tenía una posición que tengo ahora, pero es muy interesante el tema de poder lograr esa democratización de la información, y quizá más adelante podemos hablar un poquito más del financiamiento cuando tengamos la ley de medios aplicada. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Dale. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo, por eso no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Porque aunque parezca que con tu compu no hay dato que no puedas encontrar, todavía quedan preguntas que no pueden responder los buscadores. Y queremos que salgas a hacer esas preguntas. Salga a la calle.
Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota, volvé al potrero, que ahí nunca te va a parecer game over. Mirá el atardecer. Vas a ver que ningún 3D ni HD le puede ganar a eso. Bailá, corré, divertite. Y si te olvidaste la cámara, no pasa nada. El disco rígido de tu memoria es inagotable. Reíte mucho, pero sin emoticones. Reíte fuerte y de verdad. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Condenada sangre, cosquillea tibia, no se puede soportar.